Buenas tardes, mis queridos amigos, una vez más con ustedes, y hoy vamos a hablar acerca del misterio de la luz. Esto lo dijimos hace un buen tiempo y ahora lo vamos a ir trabajando. Y vamos a trabajar desde la perspectiva de la ciencia y a la vez desde la perspectiva del trabajo bíblico. Ustedes saben de que para hablar de la luz hay que comenzar desde el inicio de la creación. Este mundo se inició, según los científicos, hace 3.700 millones de años. La formación de las primeras estrellas hace 13.300 millones de años. Y así sucesivamente. Pero queremos pensar en la luz desde la perspectiva bíblica. ¿Saben por qué? Porque cuando se piensa en ese puntito, que es la singularidad inicial o la singularidad cosmológica, entonces necesitamos pensar que allí todavía hay tiempo, todavía hay espacio, todavía hay materia, o sea, pero más allá, o sea, desde el inicio, pero más allá está lo atemporal, lo espacial y lo inmaterial. Entonces necesitamos pensar qué es lo que hay más allá. Porque de este puntito, comienza todo. Lo que los científicos dicen el Big Bang, que es la gran explosión, pero nosotros decimos que es la gran expansión. ¿Y por qué? Porque comienza como un puntito y después se va ampliando y comienza nuestro maravilloso universo. Pero eso tiene que ver con la ciencia. Yo no soy físico, yo soy teólogo y en ese sentido vamos a hablar acerca de qué es lo que hubo atrás o más allá de este punto inicial. ¿De dónde surgió la luz? Los científicos hablan de que si no hay aquí nada, ¿no? Hablan de la nada absoluta aún. Entonces tenemos que pensar qué es lo que hay atrás. Y lo que hay atrás entonces tiene que ver con lo que está escondido en el texto bíblico, el misterio de la luz. Y ese misterio de la luz vamos a irlo trabajando con el texto bíblico de Génesis capítulo 1, versículo 3. Y vamos a trabajarlo tranquilos para irlos precisando toda la gramática y qué es lo que dice el texto. Ustedes saben que todo comienza con Bayomer, Elohim. Vamos a borrar aquí. Yehi, Or, Vayehi, Or. Y vamos a explicarlo, ¿no? Esto tiene que ver con un verbo de cal, que es la tercera persona masculina singular, ¿no? O Waitol, lo trabajan en el trabajo lingüístico hebreo, pero que tiene que ver con el imperfecto. Entonces, sería, y Dios empezó a decir, Dios empezó a decir. Y cuando se menciona el Wayitol, tiene que ver con una estructura narrativa de un pasado secuencial que continúa en el presente y que va hacia el futuro. Entonces eso quiere decir que el texto nos lleva a que la luz que va a salir después, comenzó poco a poco. Entonces, y Dios empezó a decir. Y aquí está también el imperfecto, ¿no? También tiene que ver con la tercera persona. Y miren qué importante es Yehi. Eso quiere decir que Dios, ¿qué empezó a decir? Que empiece a hacer la luz. Y cuando hablamos de la segunda parte, Barihi Or, entonces empezó a hacer la luz. O sea, todo es un proceso. Pero todo estuvo dentro de este puntito que hemos mencionado, hacia adentro. Dios salió y comenzó a alumbrar la luz. Eso tiene que ver con la eternidad, porque aquí, en este punto, que vamos a poner de la invisibilidad, la invisibilidad de la luz, y que tiene que ver con esa luz infinita.
O sea, dentro de ese puntito, entonces estaba el verdadero ser. Pone la invisibilidad del ser. La invisibilidad del ser. O sea, el texto bíblico nos habla de la oscuridad. Dios estuvo en la oscuridad. Dios es eterno. Y si estuvo en la oscuridad era eterna. No, no, es el espacio que necesitamos irlo trabajando. Pero que dentro solamente había pura luz. La luz que ayuda a que todo este universo comience a hacerse. Y miren, nuevamente, o sea, aquí para que ustedes vean, esto es Vayomer, Elohim, Yehi, Or, Vayehi, Or. ¿Oh? Y Dios comenzó a decir, o sea, es todo un proceso. Nuevamente aquí decíamos, y empezó a existir la luz acá, después de que Dios dijo, y empiece a hacer la luz. Entonces empezó a hacer la luz. La luz, que es el misterio que siempre hemos nosotros pensado. ¿De dónde surge la luz? De la invisibilidad del ser, de la eternidad, del logos. Eso lo vamos a hablar inmediatamente. Entonces, la luz comienza cuando las leyes de la física todavía no entienden por qué ese punto, ¿no? Que se trabaja mucho en este tiempo y que desde allí, pues, la física comienza a trabajar. Pero antes no se puede. Ahí murieron las leyes de la física. Entonces surge lo divino, surge el Dios eterno, surge la luz pura. Y eso es algo muy interesante que lo vamos a trabajar también con el Nuevo Testamento. Porque ¿quién sale del ser? ¿Quién sale del ser? Del ser, pues sale el Logos. Y para esto vamos a leer entonces el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 2, 3, 4 y 5, como ya lo hemos mencionado. Este era en el principio con Dios. Ούτως ειν αρχή προς τον Θεόν. 3. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέονε. Todo por medio de él se hizo. Todas las cosas por el Logos llegaron a existir, cobraron existencia. Y sin el Logos ni una sola cosa se hizo de lo que ha sido hecho. Versículo 4. En él estaba la vida. En αυτό soy in. Que in soy intofos ton anthropon, ¿no? Y la vida era la luz de los seres humanos. Versículo 5. Que tofos en ti escotía feni, que i escotía afto u catelade. Y la luz en la oscuridad alumbra, y la oscuridad no pudo apagarla, retenerla, impedir que la luz alumbre. Y eso es importante. Entonces necesitamos pensar en este versículo 3 que hemos leído. Todas las cosas por la luz se hicieron, por la vida, por el Logos, por la palabra que decíamos anteriormente. Sin la palabra, sin la vida, sin la luz, no se hizo ni una sola cosa. Y entonces el versículo 4 dice, en el Logos estaba la vida, y la vida era la luz de los seres humanos. Esto es importante que podamos ponerlo aquí. Vamos a borrar aquí Logos y vamos a escribir lo que dice el versículo 4. En él estaba la vida. En αυτό, en él estaba la en él estaba la vida. En él estaba la vida, ¿no? En αυτό in y soy, ¿no? O en αυτό soy in, que sería casi igual. Aquí en el texto bíblico eso, en αυτό soy. Vamos a ponerlo tal como está aquí. Vamos a ponerlo tal como está aquí. Vamos a ponerlo tal como está en el texto bíblico. ¿Ah? Soy in. ¿Ah? Soy in. ¿No? En él estaba la vida. Eso es importante que podamos pensar aquí. En él estaba la vida. Y la vida, y la vida, y la vida
y la vida, y la vida, dice el texto bíblico, y la vida era la luz de los hombres. Era la luz, era Tofos. Y la vida era la luz de los hombres. De los hombres. Eso estamos ahí. Entonces, cuando pensamos en la luz, entonces estamos aquí. Tofos, ¿no? Un término neutro que es tan importante. La luz que estaba dentro de la invisibilidad de Dios, o sea, en la eternidad de Dios, en la epifanía del ser, o el alumbramiento de la vida, comenzó cuando Dios dijo que empiece a hacer la luz. Y cuando empezó a hacer la luz, entonces de este punto que los físicos no lo entienden, de adentro salió el eterno. El eterno es el Logos, el Logos. En ese Logos estaba la vida, en él estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. Entonces, cuando pensamos en la luz, tenemos que pensar en aquel que hizo el universo. Recuerden que Dios todo lo hizo a través de su palabra. Sin su palabra no hizo nada. Entonces, cuando pensamos en el principio, Vayome Elohim, Yehior, Vayehior, entonces, ¿qué es lo que dijo Dios? O empezó a decir Dios, que empiece la luz, o sea, esa luz que sale de la eternidad del eterno, esa luz que sale de aquel que va a crear todo lo que existe, la imposibilidad de ser, lo que los científicos dicen, la nada absoluta, ¿no? Adentro estaba el Logos, en la mente de Dios, en el pensamiento de Dios, y cuando el Logos sale, entonces comienza a crear todo lo que existe, como hemos dicho aquí en el capítulo 1. Todas las cosas se hicieron por la luz, por el Logos, por la vida que era la luz. ¿Por qué? Porque la luz alumbra. Y cuando usted hoy día ve la luz que existe, todo eso tuvo que venir como consecuencia del Logos. Es importante pensar en el Logos. El Logos es no solamente la vida de Dios, sino que el Logos es la luz que ilumina a todo hombre. Y esa luz fue la causante de lo creado, de todo aquello que se creó, Dios lo hizo a través de su luz. Lo que el ser humano no puede ver, pues hoy nosotros lo podemos ver. Y lo podemos ver porque hay un punto de partida, no este, sino el punto de la eternidad, en la que Dios creó todo lo que existe. Y esa luz era eterna. Esa luz salió a través de la oscuridad y entonces comenzó Dios a crearlo todo. Dios es el creador. No solamente hay un misterio, hay una acción ya resuelta, hay algo que todos ya podemos ver. Nosotros podemos ver a Dios que es luz y que alumbra no solamente el cosmos, sino que alumbra nuestra vida. Ha sido un placer estar con ustedes. Buenas tardes.